Antes de empezar, quiero decir que sigo creyendo que la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para poder extraer información del medio, porque a veces cuando me quejo tanto la ciencia parece que no, pero bueno, es una crítica con mucho cariño a la ciencia, y muchas de estas impresiones vienen más de mi área de estudio y me interesaría mucho saber qué opinan en sus diferentes áreas. Bueno, ustedes sabrán que la ciencia tiene muchos problemas y que la integridad del conocimiento científico que producimos ahora está altamente comprometida. Esto es una impresión que hemos tenido durante mucho tiempo y de la cual teníamos poca evidencia empírica. En mi área de estudio acaba de salir un artículo revolucionario en donde intentaron reproducir 100 experimentos publicados en revistas de alto calibre con apoyo de los autores originales y con las mejores herramientas posibles. Podrán ver que, bueno, lo verde es lo que se logró replicar, lograron volver a obtener experimentos significativos, que mucho de lo que se logró replicar era por tener efectos suficientemente grandes de inicio, que no siempre es el caso, eso lo indica el tamaño de los puntos, y el resumen de estos 100 experimentos, solamente el 36% fueron replicados. Y estos fueron estudios de psicología, y no es por criticar la psicología, pero es la única disciplina en la cual tenemos esta evidencia empírica. Pero tenemos muchas otras suposiciones de que la ciencia realmente está muy mal. Pero bueno, este es el primer dato que tenemos, que desgraciadamente confirma nuestra sospecha. ¿Qué síntomas tiene esta ciencia enferma? El primero, y son sonados los casos de fraude, famosos los casos de células madre en Japón, un reciente artículo de Ciencia Política, muchos otros casos de fraude donde la gente malintencionadamente cambia datos, inventa experimentos, manipula. Es muy preocupante el sesgo que hay para publicación de datos exclusivamente resultados positivos. Esto es particularmente grave en la farmacología, en donde los laboratorios publican menos del 20% de los estudios que hacen. Y estas son las medicinas que estamos recetando. Hay una gran prevalencia de estudios, como les mostré, sin muestras suficientemente grandes para encontrar los efectos mencionados. Hay una alta prevalencia de reporte incompleto de datos, no porque no queramos, sino porque los artículos son reducidos y hay que cortar palabras. Pero la realidad es que si yo abro un paper e intento reproducir el experimento, no voy a tener la información necesaria. Y si yo le escribo al autor o a la autora para que me cuente su receta, no siempre me van a contestar. Hay un acceso restringido a artículos o a bases de datos, y hay una alta prevalencia de prácticas de investigación cuestionables, de las cuales voy a hablar más en un momento. Y todo esto se ha sumado a una gran crisis de reproducibilidad. Y tenemos la impresión de que se ha incrementado porque hoy en día el número de investigadores, investigadoras y de artículos publicados se ha incrementado muchísimo. Quiero distinguir la ciencia del quehacer científico. Si bien creo que todos estamos de acuerdo que la ciencia en sí está motivada por encontrar conocimiento y es algo racional, es un ente utópicamente perfecto, el quehacer científico nuestro está sujeto a todos nuestros errores humanos. Y bueno, todos los quehaceres humanos tienen estos errores, pero nos cuesta trabajo reconocer que la ciencia también. Si me dicen que un político está mintiendo, se los creo. Que un científico está mintiendo, no es tan fácil. Y este quehacer científico es un ecosistema dañado porque hay una alta presión por publicar, en la cual estamos intentando despachar artículos sin el control de calidad necesario, estamos intentando romper la investigación en cachitos para publicar más artículos de una sola investigación. Hay expectativas irreales, un poco porque la gente que no se dedica a la ciencia no siempre entiende el paso al cual se mueve la ciencia. La gente quiere leer en el periódico la cura para el cáncer mañana. La gente quiere leer que la gente quiere grandes descubrimientos que desgraciadamente no podemos ofrecer. Y a veces las agencias de financiamiento necesitan tener esta idea detrás. Entonces, si yo en mi propuesta para pedir dinero no digo que quiero ayudar a los niños a lidiar con las adicciones y digo que estoy estudiando un muy pequeño proceso cerebral,
es difícil conseguir dinero porque el dinero es muy reducido. Hablamos de nuevo de la prevalencia alta de prácticas de investigación cuestionables. Y con eso me refiero a que si tenemos este espectro de integridad científica, tenemos de este lado las prácticas reprobables y aspiramos todos a las prácticas ideales. Las prácticas reprobables son, como les dije, la falsificación, la manipulación y el plagio. Y estas son malintencionadas, y estas, en Estados Unidos, que es el único que tiene un organismo regulador, están castigadas. Pero ninguna de estas te llevaría a la cárcel, por ejemplo. Pero bueno, en Estados Unidos hay una regulación más detallada, es el único país. Y las prácticas ideales, como debería ser nuestra ciencia, debería ser una ciencia totalmente documentada, abierta y transparente, que yo pueda compartir con un solo clic, con métodos de análisis correctos y que sea eficiente en el uso de recursos. Y me gustaría pensar que todos aspiramos a estar en este lado, pero desgraciadamente la gran mayoría de nosotros, por ser humanos, estamos en este intermedio de prácticas cuestionables, en donde no es que malintencionadamente estemos intentando falsificar cosas, sino simplemente porque somos humanos y no conocemos todas las técnicas y tenemos un trabajo un poco desprolijo y pues no podemos saber todo, y si no se favorece la colaboración es difícil que alguien me ayude a llenar estos vacíos. Esto lo vemos después. Y como les mencionaba, es un ambiente de recursos limitados en donde se favorece la competencia y no la colaboración. Si Rafael y yo estuviéramos trabajando en el mismo proyecto, ¿por qué querría él ayudarme si al final los dos vamos a competir por la misma plaza de postdoc o por la misma plaza en un instituto? Y bueno, todo esto tiene que ver con recursos limitados. Y también que mucho de lo que aprendemos es en el día a día en el laboratorio con nuestro grupo de investigación. Y es este método un poco artesanal, en donde es difícil subsanar estos errores, porque no hay una crítica estructurada. Yo de esto la verdad me enteré de casualidad, porque entré a una conferencia que sonaba interesante, pero no está como en las clases. ¿Y por qué tanto alboroto? Primero porque el alboroto lleva como 60 años, pero el internet y las redes sociales por primera vez nos han dado un poco de... Bueno, han movido mucho el hormiguero y nos permiten empezar a lidiar con estos problemas por primera vez. Porque desde los padres de la estadística se hablaba de todos estos problemas, pero fue difícil comunicarlo. ¿Por qué yo hago el alboroto? Yo a veces parezco evangelizadora y voy con todo el mundo hablando de los problemas de la ciencia. Y bueno, porque nos toca a nosotros. Nosotros somos quienes vamos a normar cómo va a ser la conducta en un futuro. Nosotros vamos a ser, esperemos, los siguientes líderes de grupos de investigación en un futuro. Y crear conciencia creo que es nuestra responsabilidad para poder mejorar el ambiente científico. No solo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Es muy importante porque la ciencia en gran medida está financiada por recursos públicos. Y como tal, nosotros tenemos esta gran responsabilidad de hacer el mejor uso posible de estos recursos. Y bueno, creo que nosotros desde adentro podemos y debemos intentar influir en el desarrollo. Es complicado porque nosotros vamos a estar compitiendo con gente que viene de esta cultura previa. Y entonces sí se habla de que nos puede perjudicar a nosotros. Si decido empezar a cambiar yo, me va a perjudicar en mi carrera. Bueno, y quería que esta plática fuera un poco más optimista. Y estas son herramientas o ideas que yo he identificado que podemos empezar a hacer hoy, nosotros, como estudiantes de doctorado, de maestría o postdocs. Lo primero, que es esta idea de crear conciencia y que hay que hablar del tema, hay que fomentar la discusión entre amigos y colegas, hay que alzar la voz y realmente invitarlos a que sigan este diálogo en Twitter. Según yo, esta discusión está pasando en Twitter. Hay varias personas claves, muchos de ellos en UCL, y seguirlos a ellos para mí me ha abierto los ojos. Tengo la lista de las personas que yo considero. Una de las ideas que más se hablan en mi área es el preregistro. Y el preregistro es que en vez de someter mi artículo a consideración una vez que ya hice todos los experimentos, yo someto el método y la idea de lo que voy a hacer. Un comité lo evalúa, decide si es suficientemente bueno,
me hacen las correcciones ahí y luego publican los resultados independientemente si son positivos o negativos. Y esta idea está brotando mucho en mi área, y a mí me parece que es de las poquitas herramientas que pueden servir, porque a fin de cuentas no hay una policía en la ciencia, no hay un 066. El único control es someter un artículo a una revista y que los pares lo evalúen, pero son dos personas, también humanas, también desde que se les escapan los errores hasta que te quieren perjudicar o no te quieren perjudicar, y no podemos depender de estos revisores. La ciencia no puede seguir con el peer review porque no es suficiente y está más que demostrado. Se debe fomentar un preregistro interno donde haya un muy detallado plan de análisis, que al menos en el laboratorio se sepa exactamente qué vas a hacer. Al menos en mi área no es el caso, nadie te obliga. Y les recomiendo ver el Open Science Framework, en donde uno puede registrar lo que va a hacer y le ponen un sello y bueno, tiene otras ventajas. Hay que hacer investigación para que pueda ser reproducida. Tenemos que llevar un registro muy claro y muy ordenado de todo lo que estamos haciendo, que suele no ser el caso, desgraciadamente. Hay muchos softwares, hay muchas cosas que nos están ayudando, y en UCL hay cursos para hacer todas estas, se los recomiendo. Hay uno que es el software para controlar versiones, GitHub, que queda muy detalladamente cuándo cambiaste el archivo, cuándo lo volviste a guardar, es muy fácil compartir. Esto es lo más importante, es aprender a automatizar nuestro análisis, y que yo tenga mi base de datos, y si a Mijael no le gusta lo que dice, yo le puedo mandar la base de datos y el análisis estadístico, él en su computadora lo vuelve a correr y vea lo que salió. Y el Software Carpentry Workshop, que también en UCL lo dan gratis y lo recomiendo mucho, te ayuda a usar todas estas herramientas, porque sí requieren un poco de más manejo de programas estadísticos como R y estas cosas. En tema de publicaciones, debemos quitarnos de la cabeza lo que en mi área todos queremos publicar en Science o en Nature, y en realidad deberíamos aspirar a publicar en el mejor outlet posible para nuestra investigación. CONACYT merece una felicitación porque en México, desde el año pasado creo, toda investigación financiada con dinero del CONACYT, que es la gran mayoría en México, se publica de acceso abierto, es pionero en América Latina. Y hay nuevos modelos de publicación, el F1000 y el PeerJ, en donde la publicación es muy rápida, no hay peer review, y es una idea un poco como las estrellitas en Amazon o el Reddit, que toda la comunidad evalúa la calidad de los artículos. Y esto creo que pasa un poco más en física, donde ya no es por el journal, sino que la comunidad les va gustando, les va no gustando, y la comunidad selecciona, y al parecer es mejor. Y comunicación de la ciencia creo que es muy importante, porque creo que es importante hacerle comunicar a la gente que no se dedica a la ciencia este paso del que hablábamos, que la ciencia se mueve muy, muy despacito, y es en serio muy difícil de que la gente lo entienda. Y bueno, eso también nos toca a nosotros. Y bueno, la colaboración, que creo que es una de las cosas que nos puede salvar. Hay que poder compartir códigos de análisis, bases de datos, fomentar la colaboración y la multidisciplina. Esta es la lista de las personas, es un poco más en mi área, pero gente que les recomiendo seguir. Y bueno, la ciencia nos necesita a todos nosotros en todas las áreas, y les recomiendo muchísimo estos dos artículos. El primero es un resumen de todo lo que ha pasado en los últimos años, y el segundo fue un resultado de un congreso que se hizo de postdocs en Estados Unidos, en donde se pusieron a discutir, bueno, primero a contar el número de postdocs, a tener un registro porque no lo hay, y bueno, sus recomendaciones, que también deberían orientarnos a nosotros a poder organizarnos como postdocs y como alumnos de doctorado, porque es importante. Muchas gracias.